Muy buenas tardes, queridos amigos y colegas. Bueno, pues estamos reanudando nuestro cafecito dental, segunda temporada, como en Netflix. Muchos pacientes, amigos se nos han acercado, que como le han gustado estos episodios, como han aprendido. Entonces, bueno, hemos seguido elaborando y buscando otros temas interesantes para compartir con ustedes. No sin antes, bueno, pues tomarnos nuestro cafecito. ¿Qué tal? Salud, buenas Salud and welcome tardes. back. Mm, Pues hoy vamos a conversar de otras de las enfermedades eh, que nos afectan en nuestro sistema oral, o sea, nuestra cavidad oral, que es tan prevalente y tan importante de tratar y prevenir como la caries dental. Hoy vamos a hablar de la enfermedad periodontal. Hablándolo en temas un poquito más sencillos, vamos a hablar de las enfermedades de las encías, etcétera, cómo ellas pueden llegar a ser bien severas y cómo incluso podemos llegar a perder dientes y en edades tempranas muchas veces por causa de la enfermedad periodontal. Entonces, el doctor nos va a hablar un poco de a qué se refiere, cuáles son las causas, cómo comienza a manifestarse esta enfermedad. Vamos a hablar también de cómo prevenirla, bueno, en fin. Así que quédense con nosotros que tenemos muchas cosas interesantes que compartir. buenas tardes a todos. Sí, amigos, es la segunda causa de visita al dentista y yo diría que es la causa por la que existen los higienistas dentales. Eh, la enfermedad de las encías o la piorrea, como la conocen muchas personas, o la enfermedad periodontal, como nosotros científicamente le llamamos, está causada por elementos que existen normalmente en la boca, lo que constituye un peligro, viéndolo así, para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque sencillamente el origen de todo es con las bacterias que viven en la boca normalmente para defendernos, como hemos dicho en otras ocasiones, de infecciones externas, de elementos que circulan en la saliva, que todos sabemos que baña todos los tejidos de la boca, y de elementos que tienden a aglutinar a estos dos factores, es decir, a las bacterias con los elementos de la saliva, que ayudan a que se forme en inicio lo que se llama la película adquirida o el film, como le dicen en inglés, que no es más que una esencia transparente que se forma inmediato, a la ingestión de alimentos, los cuales ya traen acompañados algunos elementos que sirven de nutrición a las bacterias y provoca que si se mantiene sobre la superficie del diente, pues entonces hay una producción básicamente de ácidos por el metabolismo de estos alimentos que generalmente son o carbohidratos o azúcares, y esta producción de ácido empieza a provocar la decalcificación o una porosidad en la superficie del diente que si se mantiene, por un lado, puede provocar la caries dental, porque llega el momento que perfora el tejido dentario. Cuando esto sucede en la unión de la encía con el diente, en el cuello del diente, le llamamos diente a todo, pues entonces esta producción de ácido empieza a provocar una inflamación de la encía que rodea ahí al cuello del diente. Hay una estructura muy importante que es la que aísla a este tejido de los tejidos de abajo, que son los tejidos de soporte del diente, que muchas veces termina rompiéndose cuando persiste mucho este elemento presente en el diente, que después hablaremos cómo evitarlo. Ahí ya empieza entonces a manifestarse en la encía elementos de sangramiento, sobre todo, que generalmente empieza con el cepillado, después ya entonces se hace más frecuente y a veces hay un sangrado espontáneo
o con la acción de alimentos ligeramente duros. Y eso a veces motiva a algunos pacientes a que nos vengan a visitar, los que no son muy disciplinados, y se preocupan porque mira, me está sangrando la encía. Entonces ya ahí nosotros vamos con un examen, podemos intervenir tempranamente en ese paciente e instruirlo con la higiene oral, ponerlo en manos de un higienista, como hemos dicho, y con esto logramos que se pueda interrumpir el progreso de esta enfermedad. Pero hay otro punto. Cuando esto deja de ser importante, la encía llega un momento que deja de sangrar. ¿Por qué? Porque ya hay un mecanismo de reparación atrás que está haciendo que la encía se ponga más durita. Pero la mala noticia es que ya se perdió este elemento que evitaba que la infección se nos metiera a los tejidos de soporte. Y ahí es donde viene la cosa grave, porque entonces ya entramos en lo que se llama una periodontitis. ¿Por qué? Porque ya empieza a inflamarse los tejidos de soporte del diente, que son un ligamento que une el diente con el hueso propiamente dicho, que es el que soporta el diente, y la encía alrededor. Esto hace que, como se va perdiendo el tejido ahí, se metan entonces elementos de este mismo film que ya son un poquito más organizados porque se ha dejado ahí por mucho tiempo, y empieza a digerir con todo un mecanismo todos los tejidos ahí alrededor, hasta llegar al punto de provocar que el diente pueda perder tanta inserción dentro del hueso que empieza a tener movilidad. Hay periodos o etapas por los que cruza esta enfermedad que se clasifican dentro de la especialidad de odontología, en la que se le explica al paciente cuáles son las maneras de intervenirlo en cada momento, en cada etapa de esta enfermedad. Hay un dato importante también. Hay pacientes, que son la gran mayoría, que con el calcio que se excreta por la saliva, esta película que estaba al inicio, que ya se ha organizado más, ya empieza a llamarse placa dental bacteriana, pues entonces empieza a depositarse el calcio ahí. Y de ahí viene la formación de lo que es el cálculo o la piedra que muchos conocemos. Cuando ya los tejidos de inserción están comprometidos, pues entonces esa piedra se forma ahí debajo. Y ahí es lo que viene explicando que necesitemos intervenir con una famosa limpieza profunda o deep cleaning. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr con esto dejar lo más alisado y pulido posible la superficie de la raíz del diente, que ya se ha afectado sin defensa, para que no vuelvan a colonizar ahí las bacterias. De ahí que siempre se crea un programa con los pacientes de seguimiento con el higienista para mantener lo que se llama el control de la enfermedad periodontal. Vale señalar que hay muchas enfermedades generales que están asociadas con la existencia de esta enfermedad en la boca. Por mucho tiempo se creyó que era solamente un problema bacteriano local que te provocaba que se te cayeran los dientes. Pero esto va un poquito más allá. Todos los seres humanos tenemos un sistema inmune que provoca ante una agresión una reacción de nuestro sistema inmune para defendernos. Pero ahí se crean toda una serie de reacciones en las que se liberan componentes que son agresivos a la vez para otra parte de nuestro organismo. De ahí que se ha asociado mucho la enfermedad cardiovascular con la enfermedad periodontal, la enfermedad cerebrovascular con la enfermedad periodontal, la enfermedad renal con la enfermedad periodontal, ¿ok? Incluso, siguiendo algunas investigaciones, ya se ha demostrado que muchas enfermedades de presentación en el adulto mayor que no se habían asociado anteriormente con las afecciones en la boca, ahora sí se están viendo que tiene alguna connotación por estudios que han demostrado esto. De manera que no es solamente preocuparse que voy a ir al dentista cuando me duela.
que tenemos que tener presente que nosotros necesitamos un control absoluto de nuestra higiene para poder garantizar que nuestra salud general también esté bien. ¿Hay alguna cosa de tratamiento que usted pudiera enfocar, doctora, verdad? Sí, quisiera hacer énfasis en lo siguiente. Es bien importante que el paciente se haga los chequeos periódicos. Muchos de los seguros te cubren, te garantizan que tú tengas, aunque sea, ya eso lo hemos hablado en otros programas, que puedas acceder, aunque sea, a un examen anual con una limpieza. ¿Por qué es muy importante? Porque en ese examen, como hemos comentado en otras oportunidades, vamos a hacer una radiografía de toda la boca. Vamos a examinar todas las áreas de la boca y vamos a determinar si los dientes ya tienen una enfermedad periodontal o incipiente o avanzada. Si es incipiente, estamos hablando que las encías están inflamadas, que eso puede ser reversible una vez que se elimina ese cálculo. Pero si ya está avanzada, por lo menos tenemos la opción de detenerla. Y para esto no hay edad. Hay personas jóvenes que igual pierden prematuramente sus dientes y no hay remedio, tienen que usar prótesis o ponerse implantes, etcétera. Y ya todo ese tipo de proceso rehabilitador es un poco más complejo. Y es tan simple como asistir periódicamente a las visitas, poderse hacer el examen y la radiografía. Nosotros podemos detectar si ese cálculo que se formó está por debajo de la encía y entonces ya poder prescribir para el paciente su deep cleaning. Y ya después que usted hace eso, ya es solo mantenerse, porque uno de los problemas mayores en este tema de la enfermedad periodontal son los factores locales. Podemos tener toda una serie de predisposición, podemos tener las bacterias, etcétera. Pero si los factores locales que estamos hablando de la placa, el cálculo, etcétera, están presentes, es como si nosotros le añadiéramos un acelerador al desarrollo de la enfermedad periodontal. Y precisamente ese acelerador es el que nosotros podemos controlar asistiendo periódicamente a las visitas dentales. Y esto lo vemos desde edades tempranas. Hay pacientes que, por ejemplo, como decía el doctor, nunca van al dentista porque nunca han tenido un dolor, pero es que no estamos hablando solo de la caries dental. La enfermedad periodontal tiene una prevalencia bien alta y puede ser tan dañina y devastadora como puede ser la caries dental. Incluso yo diría que cuando tenemos una caries dental, tenemos otras alternativas de tratamiento, desde la más sencilla hasta la más severa. Por ejemplo, una caries dental, hacemos la restauración, o si es más profunda, hacemos el root canal, una corona, en fin, tenemos otras opciones, pero cuando se instaura la enfermedad periodontal y no se trata a tiempo, no va a terminar hasta la pérdida del diente. Y ya eso va a implicar un tratamiento más complejo y más costoso. Es real, es real. Vale señalar una cosita. Hay enfermedades generales también que tienen manifestaciones en la boca y son muy parecidas a la enfermedad periodontal. Son los casos de algunas leucemias, sobre todo en niños. ¿Está bien? En adultos hay algunos tipos de anemias y algunos tipos de enfermedades de la sangre que pueden manifestarse a través de la deficiencia de alguna vitamina o algún elemento de la sangre. Eh, Hay otra cosita que quisiera señalar también, y es que la incidencia de la enfermedad periodontal es como más silente. No, porque no es como la carie que obliga al paciente a ir porque le duele aunque sea con lo frío. La enfermedad periodontal se instala silenciosa, malignamente, y no nos enteramos. ¿Cuándo nos enteramos? Un día que sangró la encía y después dejó de sangrar, o un día que tuvimos un acceso en uno de esos espacios que se llaman bolsas periodontales o pockets, como le decimos en inglés, y entonces esa se infectó. Ay, me duele aquí en esta encía, doctor, mire, ve que usted puede ver, cuando tú ves entonces que hay una pérdida ya con una profundidad. Es decir, hay cosas que sí obligan a nosotros, el ser humano que vivimos en esta civilización, ¿verdad?, a tener presente a la hora de dar nuestras prioridades con respecto a la salud. He tenido la triste experiencia de ver una joven de 18 años
que jamás en su vida había ido a un dentista. No puedo decirle cómo estaba su boquita. Es decir, es algo frustrante para uno porque trabajar en la prevención es lo más importante y es lo que más queremos, porque te evitas al final incluso más gastos en tratamientos dentales, porque no es lo mismo tratarte una enfermedad que empieza, que tú puedes controlar si no sigues las recomendaciones que te damos, porque además, debo decirle, esta placa que estamos hablando, este biofilm que estamos hablando, es formado 24 horas al día. Si la predisposición a que esté en la boca es siempre. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, con las recomendaciones que siempre damos a través de los higienistas o nosotros mismos, del cepillado 4 veces al día, que dure 2 minutos, usar la seda dental, usar el Waterpik, ¿ok? ¿Para qué? Para bajar el nivel de bacterias. No es usar un enjuague porque no me cepillé, doctor, yo usé un enjuague y ya no. El enjuague no va a sustituir nada. El hilo dental o el floss no lo sustituye el Waterpik o Water Flosser, como se dice en algunos lugares, o la ducha gingival, o la ducha de la encía. Los dos funcionan sinérgicamente junto con el cepillado. Cepillado es importante porque es la manera más mecánica de poder arrastrar esto, aunque no tenga pasta dental, que no es el caso en nuestro querido país. De manera que, amigos, yo por lo menos les recomiendo que tomen muy en serio esto. Usted que es padre de familia, sensibilice a sus hijos desde pequeño con el tratamiento de sus dientecitos, de sus encías, de que se preocupen por su higiene oral. Hay lamentablemente enfermedades juveniles que, bueno, esas sí se presentan en el paciente que ya tiene una predisposición inmunológica declive y empiezan a perder muchos huesitos en las áreas de los dientecitos de adelante y en las muelitas. Pero ¿cómo se detecta? Otra vez vamos a lo mismo, asistiendo al dentista, buscando un examen, buscando ayuda a tiempo. Ahora quisiera, les voy a mostrar algunas imágenes para que vean cómo se manifiesta la gingivitis y quisiera también que observaran en la radiografía cómo se ve ese cálculo, cómo se puede ver como esas piedrecitas alrededor de la raíz que es tan importante remover para detener el proceso de la enfermedad periodontal. Y no sin antes acotar algo. A veces los pacientes nos consultan porque sienten que tienen halitosis o mal aliento. Y entre otras muchas causas, está también el problema periodontal en el tema del mal aliento, porque toda esa descomposición de bacterias, toda esa, la sangre está asociada a la gingivitis puede provocarnos también ese mal olor, ese mal sabor que es tan desagradable y que hace sentir a las personas, por supuesto, tan inseguras y tan difícil de comunicarse porque es de verdad un problema para su vida social. Así que no es solo es cuidarse por el tema de preservar sus dientes, sino también de tener una vida social que sea más placentera y más segura para usted, con un simple examen, con una visita periódica, una cosa que va a estar asequible para que usted lo realice periódicamente. ¿Está bien? Entonces, bueno, no sé si el doctor tiene algo más que acotar. Espero que haya sido igual de interesante todo lo que le hemos transmitido en estos pocos minutos y con un lenguaje lo más cercano para que puedan entender este tema de la enfermedad periodontal. En nuestro próximo programa vamos a hablar un poquito de las patologías orales, de algunas manifestaciones orales de patología que igual hay que tratar o al menos diagnosticar oportunamente para evitar problemas mayores. Así que sin más, bueno, nos despedimos de ustedes deseándole una linda tarde.